Saludos y bienvenido Porfirio Peralta, mi querido primo, a este canal de Making Progress con Carla Peralta. Es un placer tenerlo por acá y sabemos que vamos a aprender mucho de usted. Gracias a mi, bueno, te llamo sobrina porque por la edad tengo que decirte sobrina. Es un placer y un honor para mí estar contigo y con tus personas que te siguen, porque hay en este momento un tema muy importante del cual yo manejo, que es el tema de las micros, las pequeñas y la mediana empresa. Yo estoy ahora mismo dirigiendo, soy el director nacional de Promipyme, es el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo al Sector de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, una institución del Estado autónoma y descentralizada que tiene que ver con la competitividad y el desarrollo del sector de los que tienen pequeños y medianos y micros negocios aquí en la República Dominicana. ¡Wow! ¡Qué cargo! Entonces está a cargo de nacionalmente, visita todas las provincias y todos los negocios, anda por ahí visitando. Correcto, tenemos a nivel nacional en todas las provincias y municipios del país 110 oficinas, manejamos 135,000 clientes y trabajan con nosotros 800 empleados a nivel nacional. ¡Wow! ¡Qué cargo! ¿Verdad? Y un cargo que ha sido durante la pandemia, básicamente, que ha comenzado. Bueno, no, la institución tiene ya muchos años, pero como tú sabes, nosotros en el país hicimos un cambio de gobierno. Hoy el gobierno de nuestro país, Luis Abinader, que es nuestro presidente, y como somos parte de la estructura del equipo de él, pues estamos dirigiendo la institución. A pesar que en el año 2000 también fui director de Promipyme en otro gobierno de otro presidente anterior. Y el trabajo de nosotros tiene mucho que ver con el emprendimiento, con la generación de empleo, con la distribución de la riqueza, de la economía. El sector de las micros y pequeñas y medianas empresas es un sector sumamente importante en toda América Latina, porque, y no solamente en América Latina, sino en el mundo. Fruto de la pandemia, realmente hemos tenido que salir a visitar de manera personal todas las provincias del país, para poder llegar a tiempo y ayudar a las pequeñas empresas que no cierren por falta de recursos financieros. Promipyme no se creó para prestar dinero, sino que es una institución para promover el desarrollo del sector, y además de la colocación de recursos financieros, tiene la parte de formación, capacitación y asistencia técnica, que pienso que es la espina dorsal del sector, porque si no hay formación y capacitación, muchas veces los recursos se pueden mal invertir y pueden terminar entonces cerrando su negocio. Lo importante de esto es acompañar a los pequeños empresarios en el conocimiento, que es la parte más importante para que sus negocios puedan prosperar. ¿Nos podría dar un ejemplo de tal vez una empresa que estaba sufriendo, que estaba en duda y que ustedes pudieron ayudar con capacitación, entrenamiento y esas visitas? ¿Nos puede dar un ejemplo de éxito que ha surgido a través del apoyo que ustedes le dan? Bueno, tenemos cientos de testimonios de muchísimas personas que tenían una situación crítica en su negocio. Primero, su historial de crédito se había dañado. En algunos casos habían despedido parte del personal y nosotros pues hemos llegado a ello a tiempo para ayudar a mantener su personal, a seguir trabajando, colocándole recursos a muy bajo costo. Estamos hablando de un 0.5% mensual de interés para que ellos puedan reactivar sus pequeñas empresas. Definitivamente que la asistencia de esta institución en este sector es muy importante. Importante decir que las MIPYMES son el corazón de los pueblos. La mayoría de las personas viven de este sector. Miles de familias en nuestro país y en toda América Latina depende del sector de las MIPYMES. Tiene unas bondades importantes. Primero, genera empleo a un bajo costo. Segundo, es capaz de generar empleo de manera permanente con calidad, porque son personas que se van formando, se van capacitando. Una cosa importante, que distribuye con equidad la riqueza. El dinero que se presta a este sector corre especialmente por los pequeños pueblos, porque todo el mundo se beneficia. Y este es el sector que genera la mayor cantidad de empleo. Y yo pienso también que es un sector que en este tiempo de pandemia y en este tiempo donde las grandes industrias se han robotizado
y han entrado en unos niveles muy altos de competitividad. Para sobrevivir en estos países pequeños, esta es la herramienta ideal, fortalecer las micro y pequeñas empresas para que podamos sobrevivir siendo creativos, innovadores, generando productos nuevos, teniendo una capacidad rápida de cambio de productos. Creo que es una de las ventajas, porque las grandes empresas internacionales que manejan altos volúmenes de producción repiten constantemente el mismo tipo de producto. Y la ventaja de este sector de poder crear con mucha frecuencia nuevos productos es una de las ventajas que tiene el sector, especialmente en la parte de los alimentos. Hay mucha gente produciendo alimentos variados y es uno de los temas importantes, apoyar a este sector para que pueda generar empleo a corto plazo, poder generar riqueza y que además pueda diversificar con mucha frecuencia los productos que produce. Hay una parte importante que es bueno destacar: nuestra cartera de clientes está básicamente más del 50% son mujeres, lo que significa que la mujer está jugando un rol importante en el mundo, especialmente en las MIPYME, porque es innovadora, es creativa y además administra muy eficientemente los recursos. Cuando una mujer está al frente de un negocio, es diferente al hombre, porque ella maneja con mucha pulcritud los recursos, es muy inteligente, toma decisiones y tiene una muy buena dedicación al negocio. A veces nosotros los hombres descuidamos el negocio y nos ocupamos de cosas particulares. La mujer siempre está centrada en su negocio y además, en el caso de nosotros, básicamente en nuestro país, las universidades están llenas de mujeres estudiando. Yo creo que eso es muy importante. Hay muchas mujeres también haciendo negocios por internet, vendiendo productos. Aquí en el país se ha incrementado muchísimo esa práctica y creo que es un tema para valorar en este tiempo de pandemia. Wow, gracias por el piropo a las mujeres. Estoy contenta. Very good. ¿Qué nos diría a las personas que tienen su empresa que no le está yendo muy bien? ¿Qué le diría a esas personas que tal vez con todas las visitas que ha hecho ha encontrado? Bueno, mira, como yo soy un emprendedor nato, yo soy un artesano, pero generé mi empresa hace muchos años, hace 40 años. Hoy mis hijos están al frente de ella. Voy poco a la empresa, pero me costó mucho sacrificio hacerlo. Pero lo más importante es saber lo que tú quieres. Yo pienso que primero el que no tiene una empresa debe de tener un sueño, una visión, un deseo de tener un negocio. Y se necesita tener fe y hay que ser perseverante. Y el que tiene un negocio que le puede estar yendo mal, lo más importante es ponerse a investigar. Si usted está produciendo ropa, usted tiene que buscar información. Lo más que tenemos ahora mismo a la mano es información y poder revisar su plan de negocio. Eso es muy importante porque los negocios son para ganar dinero. Y el que no está ganando dinero lo que tiene que hacer es dejar el negocio o revisarse y cambiar la estrategia que tiene. Claro. Creo que lo más importante para las personas que están en alguna situación es asesorarse de manera eficiente, buscar ayuda y manejar especialmente el tema de costo. Muchas de las pequeñas empresas lamentablemente no tienen mucho conocimiento de manejo de costos. Es importante saber cuánto cuesta tu producto, cuánto tú vas a ganar. Y como digo yo, que el que tiene un negocio, el negocio es algo totalmente independiente de tu vida familiar, de tu casa, de tu hogar. El negocio no tiene amigos y el negocio tiene que cuidarse. Si tú eres una carga para tu negocio, tienes que salir del negocio y dejar que el negocio pueda crecer. A veces también hay personas que estudian muchísimo y no saben administrar un pequeño negocio. Buscar los conocimientos, buscar libros, leer, revisar tu estrategia de negocio, ver cómo tú estás atendiendo a tu cliente. El tema de servicio es clave en este tiempo. Tú tienes que también ser la diferencia. Por ejemplo, yo le digo a los que tienen un negocio de colmado, allá se llama bodega. Tú tienes que, cuando te llega una gente al mostrador a comprar, tú tienes que pararte rápidamente y ponerte a las órdenes, reírte un poquito, darle una sonrisa y darle un buen servicio porque el cliente va a volver. Pero hay gente algunas veces que tienen un negocio y tienen un truño porque tienen un problema con la familia y entonces cuando dan una mala respuesta los clientes se van alejando. Yo creo también que es importante ver la calidad de tu producto, saber tener un producto que sea de calidad
y que tú creas en el producto. Cuando la gente cree en su producto y lo vende con satisfacción. Si usted tiene un producto que está vendiendo y sabe que no tiene calidad, cambie el producto, mejore su calidad, haga una mejor presentación. Así que creo que en este tiempo de pandemia también hay que valorar que hay muchísimas oportunidades para hacer negocio. Lo que falta es que aquí en el CPU de nuestro cerebro hay que tener pensamientos que sean positivos, hay que tener una actitud valiente y hay que revisar cada paso que damos para que nuestros negocios sean competitivos. El negocio se crea para ganar dinero y si usted no gana dinero con su negocio, vuelva a buscarse un empleito donde estaba trabajando, ¿verdad? Exacto, que sí? Exacto. Y una persona que no tenga negocio, pero quiere lanzarse, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es el primer paso? Porque usualmente ese es un paso muy grande para la gente. Mira, realmente nosotros precisamente tenemos un programa que se llama Programa de Emprendedores. Estamos creando 20,000 microempresas en el país a través de una facilidad de un préstamo aquí hasta 200,000 pesos, donde el emprendedor que tiene una visión, especialmente los que tienen que conocen un oficio, que se han graduado en escuelas vocacionales, que han aprendido a hacer algún tipo de producto, ellos pueden hacer una hoja de negocio donde usted pone toda la información, su visión, su misión y cuál es la inversión que va a hacer en el negocio y nosotros le prestamos. Ahora, lo importante es saber qué quiere la persona que quiere iniciar un negocio, cuál es el tipo de producto que va a vender o el servicio que va a ofrecer. Pienso que las personas que tienen un sueño, un deseo de lograr hacer un producto, lo primero que tiene que hacer es un plan de negocio, escribir la idea que tiene, inclusive ponerle un nombre al negocio y ser perseverante, tener pasión por lo que tú quieres. La pasión es algo que tú no puedes dejar. Ahora, las personas que van a comenzar un negocio tienen que tener una fe ciega en estar seguro que lo que quieren lo van a tener y decirle a las personas que solamente usted puede lograr hacer lo que usted ha pensado. Nadie va a hacer nada que no haya pensado. Y además tener la dirección, como digo, usted sale para un sitio y usted tiene la dirección, usted sabe por dónde va. Hay gente que no sabe lo que quiere. Lo importante es definir con claridad y escribirlo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es el negocio que yo voy a hacer? ¿Cuál es el tipo de producto que voy a vender? Y inmediatamente usted esté seguro de lo que usted quiere, lo escribe, tiene pasión por lo que quiere, tiene fe en lo que va a hacer, comienza a buscar información y en poco tiempo ya usted es un empresario o una empresaria. Lo importante es que usted esté bien claro de lo que usted quiere y tener perseverancia, tener fe y saber esperar, porque los negocios van creciendo, comienzan pequeños y se van desarrollando. Yo creo que cada empresario en el mundo siempre tendrá una historia que contar. Sí, y cuando uno hace eso, encuentra todas las respuestas. Va encontrando lo que necesita. Porque se van abriendo las puertas. Constantemente, todos los días. Sí. Entonces, si una persona quiere participar, está en la República Dominicana y quiere participar en ese taller para nuevo, ¿cómo se llama? Para emprendedores. Para emprendedores. ¿Cómo los contacta? Bueno, aquí en el país se va a acercar a la oficina más cercana de donde vive, va a ir a la oficina de nosotros, va a pedir que quiere iniciar un pequeño negocio. La misma oficina, nuestros asesores de crédito le van a ayudar, si no sabe, a llenar la hoja de negocio, donde va a escribir lo que va a hacer, cuánto va a invertir, cuánto necesita, cuáles equipos necesita comprar. Para ponerte un ejemplo, si una señora que es repostera, que se graduó en una institución que tenemos que se llama Infoté, que aprendió a hacer bizcocho sabroso, conoce bien cómo se hace una lista de equipos que necesita. Hace una lista de materias primas que necesita para comprar, lo que es harina, azúcar, y hace un presupuesto de inversión hasta 200,000 pesos. Y inmediatamente entra en el programa, lo primero que será un curso de administración de pequeña empresa y un curso de manejo de costos. Cuando ya se ha formado en la administración y el manejo de costos, nuestra institución le presta el dinero, le da 6 meses de gracia para comenzar a pagar, de tal manera que a los 6 meses ya el negocio comience a producir y no tenga problemas para pagar las cuotas, porque es un préstamo. Pero nosotros le ayudamos y le damos seguimiento
y le seguimos dando formación y capacitación y le ayudamos inclusive a que pueda presentar de manera adecuada su producto, con su etiqueta, con su marca, con su buena presentación, para que comience a hacer negocio, y el compromiso es generar por lo menos un empleo adicional. Wow, qué poderoso eso, ¿eh? Sí. Eso cambia vidas por siempre. Porque cuando uno ayuda a un ser humano a tener su propio negocio, esos hijos de esa persona se afectan positivamente. Donde esa persona vive le afecta positivamente. Ahora ese nuevo empleado también le afecta positivamente. Y como dice, es una cadena y es como ayuda a que todo el mundo se sienta vivo, se sienta apasionado, porque hay oportunidad, hay dinero, hay progreso, y eso es espectacular. Seguro que sí. Me imagino que todos los días sale contento. Bueno, no todos los días van a ser buenos, pero la mayoría del tiempo hay como ese sentimiento de que, wow, ayudé a alguien a lograr su meta. Invito a las personas a entrar a nuestra página de internet de Promipyme. Ahí pueden ver todo lo que hacemos, muchas imágenes, muchos testimonios de gente que ha recibido préstamos, gente que han crecido con la institución, como comenzaron con un pequeño préstamo y ya tienen préstamos de mucho mayor cantidad, y cómo ellos cuentan sus testimonios, cómo han llegado, cómo han crecido, cómo han generado empleo, cómo está su familia hoy. Nosotros en la estadística nuestra se dice que el 60% de los ingresos de todos los hogares dominicanos viene de la MIPYME, lo que significa que tenemos un aporte importante al país, porque somos la mayoría. Aquí se establece que el 98% de las empresas del país son MIPYMES. Wow, poderoso el número. Y es impresionante, todo el ser humano sabe hacer algo bien. Si uno se pone a pensar en todo el mundo que uno conoce, algo saben hacer que pueden convertir en un negocio. Bueno, la gente que tiene visión, que tiene pasión, que quiere crecer, siempre sabe hacer algo bien. Y hay que aprovechar, porque eso es un don. Eso es algo que nos dieron de gratis, hay que aprovecharlo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué mensaje tendría para la población, especialmente ahora con la pandemia? Que hay mucha gente que en vez de verlo como una oportunidad, lo ha visto como algo negativo en referencia a los negocios. Bueno, mira, yo pienso que este tiempo ha sido sumamente importante, muy importante. Hay grandes oportunidades. Si estamos tú y yo hablando por aquí, es precisamente porque muchísimas personas en el mundo hoy se comunican por este medio de manera virtual. Antes perdíamos muchas horas para ir a las reuniones, en tapones, consumiendo combustible. Pienso que los mercados han crecido enormemente, que hay una gran necesidad de gente innovadora que produce cosas diferentes, cosas nuevas. Hay mucha gente que a través de Amazon y diferentes redes sociales está haciendo negocio. Yo lo que creo que hace falta es innovación, creatividad, emprendimiento. Hace falta gente con visión. Se dice que es mejor ser ciego y tener visión que tú ver con tus ojos y no tener una visión. Yo creo que este tiempo es una gran oportunidad. Vivimos en un mercado de alto consumo. Lo que la gente tiene que tener claro es lo que quiere. Yo creo que no podemos descuidarnos en este tiempo, porque si nos centramos en las cosas que queremos, no hay nada imposible. El Señor nos da los dones y nosotros tenemos que aprovechar para echar hacia adelante. Hay gente que muchas veces no tiene claro lo que quiere y por eso muchas veces viven en situaciones críticas. Y las personas que tienen negocio y que no le está yendo bien, lo que hay que hacer es revisar lo que estamos haciendo. Nadie va a lograr hacer grandes cambios haciendo cosas fáciles. Todo necesita un sacrificio. Y usted necesita dedicarle tiempo a aprender, a buscar conocimiento, a estudiar sobre su negocio. Hay demasiada información a través de internet, a través de YouTube y de muchísimos medios para usted buscar información. Yo creo que este es un tiempo de oportunidades. Y como dice un libro, que los grandes tesoros del mundo se encuentran enterrados en los cementerios, porque mucha gente se va con grandes ideas y por miedo, por temor a fracasar, no progresa. Hay que arriesgarse. Y este es un tiempo para arriesgarse, pero para crecer como ser humano.
Y te felicito, Carla, porque yo creo que tú estás creciendo mucho como ser humano, porque estás involucrada en un pensamiento de crecimiento, de fortalecimiento. Y yo creo que lo que necesitamos cada ser humano en esta tierra es trabajar por nosotros mismos. Y por supuesto estar siempre cerca de Dios. Hay que buscar de Dios, hay que buscar la manera de estar cerca de Jesús, porque cuando nosotros tenemos fe, cuando creemos en Dios y cuando tenemos amor, amamos a los demás, amamos al prójimo, y nadie que ame al prójimo deja de amarse a sí mismo. Nos cuidamos, nos queremos y crecemos. Creo que este es un tiempo para crecer, para aprovechar, para buscar nuevos conocimientos, para establecer metas nuevas, porque nada es imposible para el que cree en Dios. El Señor nos hizo, según la Biblia, versículo 1, capítulo 1, versículo 26 de Génesis, dice: el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tal razón, todo lo que nosotros pensemos que queremos hacer y no lo proponemos, nada es imposible para Dios. Exacto. Exacto, gracias. Y es importante, como dice, pensarlo primero, porque nada se puede hacer si no se pensó. Seguro. Sí. Bueno, esto ha sido espectacular. Yo creo que muchas personas se van a motivar, especialmente con todos esos números. Y aunque no vivan en la República Dominicana, las personas pueden buscar donde viven ayuda para este tipo de meta de crear su propio negocio. Ya sea un negocio físico, al igual que un negocio virtual, porque tenemos las dos opciones y las dos opciones nos dan muchos beneficios. Así que yo voy a incluir aquí la información necesaria para seguirlo en las redes sociales y cualquier otra información que me dé en referencia a cómo contactar a la agencia principal para que las personas busquen información. Cómo no, en la página, y además pueden seguir mi Instagram también de Porfirio Peralta. Yo subo las cosas ya personales, el emprendimiento, la motivación. Hago muchos videitos para ayudar a mucha gente que quizás no saben que aquí en República Dominicana tenemos una institución que está preocupada por los emprendedores y que quiere crearle negocios a la gente que vive de un empleíto, que gana muy poco dinero, que muchas veces lo gastan en pasaje y en comida. Ayudarle a crear sus propias empresas. Exactamente. ¿Verdad? Y hay personas que quieren tener las dos cosas, quieren tener un empleo, pero también quieren tener algo al lado. Muy importante diversificar el ingreso también. Así es. Sí. Bueno, pues un placer, mi querido tío Porfirio Peralta. Gracias por su tiempo, que es sumamente valioso. Y aquí le vamos a poner a la persona información de cómo seguirlo. Y nada, agradecida. Gracias a ti, Carla. Que Dios te bendiga. Amén, igual.